Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bendecimos a todos los oyentes y esperamos en el Señor que Dios te pueda bendecir o pueda seguir bendiciéndote como lo está haciendo esta noche. Quien quiera acompañarme en la lectura, nos vamos a Mateo, al capítulo 2, y sin saber el tío Juan de lo que yo iba a predicar, he titulado este mensaje Una estrella en Belén. Estos días, hermanos, son días donde el mundo recuerda su muerte y su resurrección. Creo que lo que ocurrió... Mira, Jesús es el personaje histórico, a nivel de personaje histórico, es el personaje histórico que mejor está documentada su vida. Es el único personaje de la historia, escuchen, el único personaje de la historia que tiene remontada su genealogía hasta el origen del mundo. Ningún ser humano en la tierra puede remontar su genealogía al principio. El único. Por eso es muy importante, aunque muchas veces cansa, ¿no? Las genealogías en la Biblia están ahí para algo. Las genealogías en la Biblia están ahí para demostrar cosas. Y Jesús es el único personaje histórico, a nivel de historia, ¿vale? El único personaje histórico del que podemos remontar su origen al principio del mundo. Esto significa que fue tan importante, impactó tanto la vida de Jesús en el mundo, como para tomarse el tiempo, la investigación y los recursos para demostrar al mundo quién era realmente Él. ¿Saben que la vida de Jesús a nivel de personaje histórico es la vida que mejor documentada está? O sea, hay más pruebas históricas y literarias de que Jesucristo existió, vivió y fue el que dijo ser, que por ejemplo Napoleón. O sea, hay más pruebas de que Jesús existiera a nivel de historia, hay más pruebas de que Jesús existió y fue lo que dijo ser que la vida de Napoleón y lo que él dijo ser. Está mejor documentada la vida de Jesús. ¿Saben ustedes que nosotros ahora tenemos la Biblia? Mira, yo ahora mismo tengo Mateo capítulo 2, lo tengo en el ordenador. Tengo la Biblia ahí abierta en el ordenador. Pero ¿saben ustedes que para documentar la vida de una persona antes se escribía en pergaminos? Y saben que hay un momento en el que de un cordero podían sacar 4, lo que equivale a 4 folios, o a 2 folios, con 4 lados. O sea, un cordero equivaldría ahora mismo 4 folios. En 4 folios no puedes documentar bien la vida de una persona. Imagínate los corderos que había que matar, su piel que había que procesar, y luego el tiempo que requería escribirlo, guardarlo, documentarlo. La persona que quería escribir la vida de alguien necesitaba tener mucho dinero, mucha paciencia, dedicar su vida entera, y a veces la gente moría y no terminaba de documentar la vida de una persona. Por esa razón, cuando querían documentar la vida de alguien, tenían que estar al 100%, ¿cómo lo diría yo? Tenían que tener la seguridad al 100% de que esa persona iba a ser realmente importante en la historia. Si no, no iban a documentar su vida, porque se requería tiempo, se requería dinero, había una investigación detrás. Por eso Lucas tiene que escribir y decir, habiendo estudiado o habiendo investigado con diligencia las cosas que ante nosotros han sido ciertísimas, porque Lucas básicamente fue un periodista. Él tuvo que investigar, dedicó toda su vida. Imagínate que no solamente Lucas, sino Mateo, Marcos y Juan, y luego se remonta
Hechos de los Apóstoles, también sigue Lucas. O sea, la vida de Jesús está contada por varias personas desde puntos de vista diferentes. Se requirió todo su tiempo, todo su dinero, toda su vida. Si Jesús no fue importante, ¿cómo es posible que su vida esté documentada tan precisa? Por eso Jesús es lo que dijo ser. Hoy, en estos días, hasta los ateos se les da vacaciones porque se celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Pero hoy vamos a hablar un rato acerca de algo que ocurrió no en su nacimiento, bueno, parte de su nacimiento, y cuando Jesús tenía apenas 2 años de edad, como vamos a comprobar. Dice la Biblia, cuando Jesús nació en días del rey Herodes, o cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Este rey Herodes no es el rey Herodes que luego, antes de que Cristo fuera crucificado, se puso frente a él porque le hizo llamar. No es este Herodes. Este Herodes y Pilatos que Jesús estuvo frente a ellos antes de morir, no es este Herodes. Ese Herodes se llamó Herodes Antipas. Sin embargo, este Herodes se le conocía como Herodes el Grande. Según la historia, y esto es importante, que quiero que lo sepan, este Herodes se le conocía como Herodes el Grande no solamente por la grandeza de su gobierno, sino por sus grandes construcciones. Él fue el que puso, a día de hoy es un misterio, los fundamentos que hay en el templo de Jerusalén puestos por él. Hoy día es uno de los grandes enigmas de la arqueología, porque pesan miles y miles y miles de toneladas. Dicen que sí, que no saben cómo fue capaz de poner eso ahí, o es que ya estuvo incluso antes de la época de Herodes. Pero es que no solamente Herodes era grande por esto, Herodes era lo que un psicólogo determinó, dice que tenía un trastorno de la personalidad, tenía múltiples personalidades. Prácticamente era un hombre que estaba loco, enloquecía. Un hombre que estaba tan sumamente loco que tenía 45 soldados de élite donde investigaban y se metían por las ciudades para ver si había alguien que hablaba en contra del rey Herodes y de su gobierno y su política, para torturarlos y asesinarlos. Un hombre que era tan cruel que decidió, mandó ahogar a su cuñado, simplemente porque le apetecía ver cómo moría una persona ahogada. Un rey que de sus 10 suegras que tenía, porque tuvo 10 mujeres, mandó matar a una de ellas porque su mujer, una de sus mujeres, quería mucho a su madre y la mandó matar. Un hombre tan cruel que decidió matar a su segunda esposa, que su segunda esposa, según la historia, se llamaba Marianne, que era el amor de su vida. La amaba tanto que, miren, dicen algunos historiadores como Plinio el Joven, que enloquecía tanto el amor por ella, que algunos creen que lo que le llevó a asesinarla, a su segunda esposa, fue sentir tanto celo por ella, de que después de su muerte podía haber algún hombre que la podía amar como él. Y para que nadie sintiera eso, la mató en vida. Un hombre que mandó matar a sus 3 hijos, los degolló y los arrojó a un pozo, porque él decía que después de él nadie podía reinar en Israel. Pues una persona así, un hombre con esa clase de ambición, que acumuló torturas
en su reinado, un hombre celoso en extremo que no toleraba rival alguno, un hombre que era tan cruel que en sus días se decía, es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Porque decía, trata mejor a los animales que a sus propios hijos. Por eso se decía, mejor es ser el cerdo de Herodes que su propio hijo. Pues este rey que influenció tanto en su reinado, escuchen, que dice la Biblia, que él se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. La palabra turbar ahí, en el griego implica que cuando escuchó dónde está el rey, la palabra turbar es que tembló, su cuerpo tembló. Se puso tan nervioso que su cuerpo comenzó a temblar. Cuando Jerusalén se entera de que el rey se ha alterado y ha temblado, cuando ha escuchado que el rey de los judíos ha nacido, toda una ciudad entera tembló de miedo. Porque ya sabía Jerusalén que si su rey estaba nervioso, ellos tenían motivos de tener miedo. Por eso tenía tanta influencia que él se altera y toda Jerusalén tiene miedo. Él se turba y toda Jerusalén se turba con él. Pues saben ustedes que en medio de este reinado cruel y sanguinario, en medio de todo su poderío, con toda su grandeza, no puede impedir el rey Herodes que a 9 kilómetros de donde él reinara, en unas calles polvorientas de una ciudad que ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de ser una ciudad grande, no grande en su plenitud, sino grande por la historia que había detrás, una ciudad llamada Belén de Judea, una ciudad donde Jacob, en la historia de Israel, un lugar donde Jacob enterraría a su amada Raquel, un lugar donde sirvió de refugio de manera temporal a Ruth y Noemí cuando en los campos de Moab pasaban hambre, una ciudad que pasó a la historia como el hogar del príncipe David. No podía impedir que un niño de apenas 2 años de edad, que estaba caminando en esas polvorientas calles de esa ciudad, que la gente no tenían importancia, no pudo impedir que a 9 kilómetros de donde él reinase, un niño de 2 años, que tan solamente era un niño pequeño, haría temblar y tambalear al gran rey Herodes el Grande, que nadie podía rivalizar contra él. No pudo impedir con toda su grandeza que a 9 kilómetros donde él reinaba y controlaba todo, había un niño pequeño que se convertiría en el verdadero rey de los judíos. No pudo impedir que en apenas unos kilómetros un niño pequeño, que apenas estaba empezando a decir sus primeras frases, quizás podía hablar sus primeras conversaciones. Yo tengo una nieta de 2 años y hablo con ella, pero ella a su idioma, y yo la entiendo. Pero apenas un niño de 2 años, que apenas está empezando a correr. No sabían los habitantes de aquella ciudad quién vivía entre sus calles. Había un niño que no era normal, era diferente. Y Eugenio, vamos a ver de dónde te sacas que apenas tenía 2 años. Bueno, la Biblia dice que cuando investigaron, la conversación que tienen, que ahora hablaremos de ella, dice la Biblia que después de haber investigado y haber hablado y haber cogido conjeturas, dijeron, bueno, matemos a todos los niños menores de 2 años. Han representado y representan en diciembre a los magos yendo al pesebre. Pero según Lucas, quien fue al pesebre fueron los pastores que guardaban las vigilias de la noche. Según Mateo capítulo 2, verso 11, dice, entrando en la casa, adoraron al niño. Mandó matar a los niños menores de 2 años porque cuando
los magos entraron en Jerusalén, entraron en palacio y hablaron con Herodes, Jesús tenía entre 1 y 2 años de edad. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, luego veremos de dónde vinieron los magos y cuánto tardaron aproximadamente. Pero tenía que ser, no en otra ciudad, tenía que ser en Belén de Judea. ¿Por qué Belén de Judea? También conocida como Belén Éfrata. ¿Por qué en esa ciudad? ¿Por qué en esa y no en otra? ¿O por qué no en la otra Belén? Pues saben ustedes que había otra ciudad llamada Belén. Había otra ciudad, pero pertenecía a la tierra de Zabulón. Pero esta Belén, de la que hemos hablado, donde Jacob enterraría a su amada, donde fue el lugar de refugio de Noemí y Ruth, el hogar del príncipe David, esa en la que se crió y nació Jesús, era Belén Éfrata. ¿Sabe lo que significa Éfrata? Éfrata significa fructífera. ¿Sabe lo que significa Belén? Casa de pan. Tenía que ser en la fructífera casa de pan, donde el pan vivo descendido del cielo nacería. Con razón, en una ocasión él dijo: yo soy el pan de vida. Estaba tan familiarizado que una vez dice la Biblia que sus discípulos no le reconocieron, dice, y al partir el pan, dice, sus discípulos reconocieron que era el Mesías. Él tuvo que decir en una ocasión: yo soy el pan vivo descendido del cielo. Solamente a Jesús se le atreve a decir esa declaración delante de la gente. Pero ¿sabes por qué Jesús se atrevió a decir esa declaración delante de la gente? Porque antes que la dijera él, ya otros la habían dicho por él. Por favor, acompañarme. Hay una escena maravillosa. Imaginaros un culto. Celebrando un culto en una sinagoga. Tenían la costumbre de llamar a la gente para que subiera al púlpito, lo que sería el púlpito, a leer la escritura. Y un día entra Jesús. No representa ninguna escuela. No viene representando a ningún maestro. Y mira que era complicado aceptar a alguien si no tenían un maestro detrás. Por eso cuando Pablo alardeó de quién era él, que dijo: yo soy de la tribu de Benjamín, y tuvo que decir: criado a los pies de Gamaliel. ¿Por qué mencionas a Gamaliel y no mencionas a tu padre? Porque tenía más influencia quién era tu maestro que quién había sido tu padre. De hecho, los niños se les criaba diciendo: si tienes que salvar a tu padre o a tu maestro, dejarás morir al padre para salvar a tu maestro. Porque era más importante la influencia de un maestro que del propio padre. Pero de pronto aparece alguien que no representa ninguna escuela y no hay un maestro del cual él toma el nombre. De pronto Jesús aparece en la escena hablando como ningún maestro habla. No habla en nombre de otro maestro. Él dice que Dios es su padre y se dirige a Dios como su padre. Y eso tuvo que romper los esquemas en un mundo judío, porque a nadie se le había atrevido a tener una relación paterno y de hijo, de padre y de hijo, con Dios de los cielos. Era imposible. Solamente a Jesús se le ocurre mirar a los cielos y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Él era diferente, y este que era diferente se sube un día al púlpito. Él empieza a hablar y empiezan a hablar la gente y empieza a decir: ¿pero quién es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de doctrina es esta? Este no habla como los discípulos ni tampoco como los fariseos. Este no habla como los escribas y los fariseos, perdón. Este habla como quien tiene autoridad. En medio de estando allí, en una iglesia, dice la Biblia que uno empieza a endemoniarse. Y cuando empieza a endemoniarse y empieza a decir: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Vienes a atormentarnos? Él dice la Biblia que da una orden: calla, sal de ella. Y dice la Biblia que en ese momento el hombre poseído cayó en el suelo y revolcándose dice que salió el espíritu. Y entonces la gente se miraba el uno al otro y se decían: ¿qué es esto? Escuchen, se decían: ¿qué es esto? Si yo voy a una iglesia y veo que alguien sube, un desconocido, y empieza a hablar como nadie y empieza a liberar demonios, lo normal es que la gente diga: ¿pero quién es este? ¿Quién es?
Pero es que la gente no dice quién es este. Marcos capítulo 1 dice, la gente decía, ¿qué es esto? ¿Saben por qué decían qué es esto? Bueno, lo leemos nosotros en el castellano, ¿qué es esto? Pero si nosotros lo hubiéramos escuchado en el lenguaje hebreo, o leer en el hebreo, o leer incluso en el griego la misma palabra, ahora remontémonos al pasado. Vayámonos a Éxodo capítulo 16, porque un día se levantan por la mañana, salen de sus tiendas, e Israel se da cuenta que en medio del campamento y sus alrededores, dice la Biblia, hay una cosa menuda, blanca. Era como el algodón, era blanco puro, empezaba a llover, caía del cielo, la gente lo tomaba, la gente decía, ¿y qué es esto? Y dice la Biblia que la gente empezó a probarlo, y dice la Biblia, era dulce como la miel. Dios había dicho, almacenar comida para un día, porción diaria. Empezaron a preguntar, oye, ¿qué es esto? Y la gente no sabía responder. Preguntarle a Josué, Josué, ¿qué es esto? No sabían. Oye, Moisés, ¿qué es esto? Y él dijo, bueno, llueve del cielo. ¿Y cómo lo llamamos? Entonces decidieron llamarle maná. ¿Saben lo que significa maná? Maná no es una afirmación, maná es una pregunta. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Sabes cómo llamaron a eso que había caído del cielo, que era blanco, que era menudo, que era dulce, que era diferente, que alimentaba? ¿Sabes cómo lo llamaron? ¿Qué es esto? No tuvo nombre, no sabían cómo definirlo. Por eso Dios un día, pasando el tiempo, decidió responder en el libro de los Salmos. ¿Recordáis que en el Éxodo decíais qué es esto? Y responde Dios y dice, porque abrí las ventanas de los cielos, dice, e hice derramar sobre ellos, dice, arranqué el trigo de los cielos y lo esparcí en el campamento. Dice la Biblia, pan de ángeles comió mi pueblo. Dios es el único que se levantaba, valga la redundancia de la palabra, iba a sus campos celestiales, cogía un poco trigo, lo arrancaba del propio lugar celestial, y cuando lo tiraba a la tierra, en el camino ese trigo se procesaba, y cuando caía a la tierra al campamento ya era pan. Él es el único que puede arrancar el trigo y tirarlo, y antes de que caiga se convierte en pan. Pan de ángeles comió mi pueblo, pan de nobles le di a comer a mi pueblo. Pero la Biblia dice que ese pan que venía del cielo solamente duraba un día. Si guardaba ración para 2 días, al día siguiente se había echado a perder. Dios había dicho, guardar pan diario. Lloverá pan todos los días, pero que nadie guarde, porque el pan es tan puro que no puede aguantar 2 días. Tiene que ser fresco. Jesús es el único maná que no se echa a perder jamás. Cuando la gente entró y vio qué es lo que hacía y escuchó cómo hablaba, decían maná, maná, maná. Se miraban el uno al otro, decían maná. Estaban diciendo, ¿qué es esto? Antes que Jesús dijera, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, la gente ya lo cantaba por él. Él es diferente, es el que dividió la historia en 2. Él ha venido a marcar un antes y un después a la historia de la humanidad y a la historia de su vida. Jesucristo es diferente. Él es el maná que no se echa a perder jamás. Y en días del rey Herodes, Jesús nació en Belén de Judea. Es interesante que cuando llegan los magos, imaginaron la escena, por favor. Llegan y los soldados reales le dicen a Herodes, tenemos invitados. Creemos que son 3 por los presentes, oro, incienso y mirra. Realmente no sabemos cuántos fueron. Sabemos que no eran reyes. Sabemos que eran magos. Un mago en la Biblia era un astrónomo. Era uno que estudiaba el cosmos y el universo. Imaginaron la escena cuando se presentan y el rey Herodes, imponente en su trono, viajeros de tierras lejanas, ¿en qué puedo ayudaros? Y entonces aquellos desconocidos, mirando a este rey cruel, le dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Intentar imaginar la escena. Me imagino
la cara de sorpresa del rey de los judíos. Quizá Herodes dijera, ¿no os he escuchado bien? ¿Qué habéis dicho? Y aquellos desconocidos dirían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo me imagino a este rey diciendo, aquí no hay reina más que yo. Yo soy el rey de los judíos. Los otros dirían, bueno, no sé, usted creo que no es porque el rey de los judíos acaba de nacer. ¿Dónde está? Ya se turba el rey. Bueno, ¿y quién os ha dicho que ha nacido aquí un rey? Y si la pregunta es increíble, la respuesta es más aún. Porque la respuesta que le da es esta. Dicen los magos, bueno, es que su estrella, y lo voy a volver a repetir, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes no se lo puede creer quién es este que acaba de nacer y ya tiene una estrella. Él podía tener un imperio, un palacio, un gran ejército. ¿Quién es este que acaba de nacer, que yo no sé que ha nacido? Que han venido aquí a buscarle. Y acaba de nacer y ya es poseedor de una estrella en los cielos. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero por ver una estrella, hay muchas estrellas en el firmamento, por ver una estrella. ¿Y cómo te lo ha dicho la estrella? ¿Saben ustedes que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras? Mira, cuando dice la Biblia, su estrella hemos visto, la palabra visto tiene la idea en el original, es la vimos surgir del horizonte. Concretamente, la vimos surgir del este. O sea, desde su tierra, vimos como en el este, detrás de las montañas, se levantaba una estrella. No sabemos cómo, pero ellos pudieron interpretar, viendo esa estrella, de que había nacido en la ciudad de David o en la tierra de Israel, había nacido el Salvador. ¿Pero cómo es posible? Bueno, es posible porque Dios, dice Hebreos capítulo 1, verso 1, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado por profetas. Y Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús tiene que decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús ha hablado en profetas. Jesús nos habla, o Dios nos ha hablado en Jesús, en su muerte y en su resurrección, como por ejemplo esta semana, de Semana Santa. Cuando Pedro y Juan subieron en el templo y el cojo de la puerta de las mozas fue sano y él empezaba a predicar. La Biblia dice que le intentaron prohibir, no que sanase a los discípulos, sino que hablasen en nombre de Jesús, porque él estaba diciendo, Jesús, el cual murió y resucitó. Y todos ustedes sois testigos, dice la Biblia, que no hubo contradicción en sus palabras. ¿Saben que cuando Pedro empezó a predicar que Jesús había muerto y resucitado, había pasado 50 días? Imagínate en el barrio en el que vives, que alguien se invente una historia, que uno ha muerto crucificado y ha resucitado hace 50 días. Apenas hace 2 meses sabríamos si es verdad o es mentira. ¿Saben por qué el cristianismo es real? ¿Sabes por qué el evangelio es cierto? ¿Sabes por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque el cristianismo nació en el lugar donde debería haber muerto si es mentira. Si hubiera sido mentira, en ese momento el cristianismo muere. Porque Pedro estaba hablando de algo que había ocurrido 2 meses atrás. Y estaba diciendo, vosotros habéis sido testigos. Si el cristianismo es mentira, si Jesús no muere y resucita, y la gente no le ve, y la gente le ve después de la resurrección, si eso hubiese sido mentira, la gente hubiera dicho, ¿pero qué hablas?
Nosotros no somos testigos, pero es que nadie pudo hallar contradicción en su mensaje. Dice la Biblia, no pudimos hallar contradicción en sus palabras, porque todos eran testigos de que Jesús había muerto, había resucitado y se había presentado durante 50 días. Por eso Jesús nació, el cristianismo nació en el lugar donde debería haber muerto, si es mentira. Jesús ha hablado, Dios ha hablado en Jesús, en su muerte y resurrección. Dios ha hablado por la Biblia. Tenemos la Biblia, que es la prueba infalible de fe y de conducta, y que muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Pero Dios también nos ha hablado por la tierra. La Biblia dice, Romanos capítulo 1, verso 20, que todas las cosas, visibles e invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo, dice la Biblia, que nadie tenga excusa. O sea, nadie va a tener excusa de decir, a mí no se me ha predicado el evangelio, porque la tierra, la creación, te da testimonio del creador. Las plantas, los mares, el aire que respiramos, todo está diseñado para hablar de su creador. Pero dejemos la tierra y miremos a los cielos. Los cielos también hablan de él. Por eso Salmos capítulo 19 tiene que decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Yo no sé cómo, pero el cielo, oigan, imagínate a Dios como un pintor. Dios ha usado el cielo como un gran lienzo. Y Dios, como un gran pintor, ha pintado un cuadro en las estrellas. Y es la historia de la redención, de cómo Dios salvaría al hombre perdido. Yo no sé interpretarlos, pero habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, hubieron unos que sí entendían el lenguaje de las estrellas, que en el firmamento pudieron leer: tal día, cuando surja una estrella en el este, te enseñará el camino por donde tienes que ir, y recorriendo su camino te encontrarás con el rey de los judíos que ha nacido. Algunos piensan que quien influenció todas estas enseñanzas y quien les enseñó a leer el mensaje de Dios en las estrellas no podía ser otro que Daniel, porque estos magos que habían salido del oriente, ese oriente, tienen que ver con las tierras de Sinar y las tierras de Babilonia. No nos podemos pasar desapercibido que cuando Daniel interpretó el sueño, la Biblia dice que le hizo jefe de sátrapas, de astrónomos. Influenció tanto Daniel en medio de la gente que estudiaba en Babilonia, que les enseñó a leer el mensaje de la redención en las estrellas. Llegó el día en que cuando unos magos vieron una estrella surgir del este, y saben ustedes que la salvación viene siempre del este. Por eso es que en esto nos podríamos extender. La Biblia siempre nos habla de mirar al este, que desde allí viene nuestra salvación. También la Biblia siempre nos habla de mirar al norte. ¿Sabe por qué las brújulas miran al norte? Porque en el norte de los cielos está ubicado el trono de Dios, según Isaías. Por eso la Biblia dice: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré, dice, a los lados del norte. ¿Sabes por qué Satanás miró a los lados del norte de los cielos? Porque ya estaba diciendo que en los lados del norte, ahí es donde está el trono de Dios en los cielos, ubicado en un lugar misterioso, pero habla de señales de la brújula, norte, sur, este y oeste. La Biblia a nivel geográfico también nos muestra el cielo y la tierra. Estos son grandes misterios que Dios ha plasmado en su creación, en el universo y en la tierra. Ellos pudieron interpretar que había nacido el rey de los judíos. El tiempo que tardaron en interpretar el lenguaje, el tiempo que cogieron todo lo necesario, el tiempo que cruzaron todo un desierto con un solo propósito: venimos a adorarle. Estos magos sabían a qué habían venido. Cuando nosotros sabemos a qué vamos en este tiempo, que ya no en tiempo de pandemia que cerraron las iglesias, pero cuando vas a su iglesia, que aquí siempre decimos: bájate a tu iglesia, aunque te conectes en Cello, bájate a tu iglesia si puedes. Muchas veces la gente va a la iglesia, no sabe ni a lo que va.
Estos habían cruzado todo un desierto y el propósito era: venimos a adorarle. Miren, llevo 37 minutos y la segunda parte de este mensaje ya hablaríamos acerca de esa estrella. Pero si hablamos de esa estrella, quitamos la mirada de lo que llevamos hablando más de 30 minutos, de la persona de Jesús. Y me gustaría terminar aquí y seguir en otro momento que el tío Juan me diga: te necesito este miércoles, para hablar de esa estrella, porque creo que yo por lo menos he disfrutado, no hablando de una estrella normal, sino hablando de la estrella de Jacob. Yo te pido, te ruego en el nombre del Señor, que abraces esa relación con Jesús y no te sueltes jamás. Él es diferente. Lo más importante que tienes en esta vida se llama Jesús. Otro día les hablaré de los efectos de ser no una estrella normal, sino de los efectos que produce ser su estrella. Porque yo no quiero ser una estrella. Yo quiero, si soy una estrella, quiero ser la suya, que le pertenezca a Él. Esta estrella no era como cualquier otra del firmamento. Estas dijeron, con tan solo verla, dijeron, esta le pertenece a alguien, porque su estrella hemos visto en el oriente. Yo quiero que cuando me miren a mí, la gente que me mire a mí, me escuche a mí y vea mi comportamiento, que le vean a Él. Y digan, ¿sabes? Es así porque es que es su estrella. Es que le pertenece a Él. Pero otro día hablaremos de ese viaje tan maravilloso y de esa estrella interesante que tiene cosas que enseñarnos. Pero hasta entonces, disfruta de la estrella resplandeciente de la mañana. Él es diferente. Él es la única estrella que sigue brillando aunque el sol salga. Gracias, Padre, en esta noche, por las fuerzas que me has dado a pesar de mi cansancio y la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Te pido que todos aquellos que hayan escuchado tu palabra les haya servido para acercarse un poco más a ti y para mostrar tu grandeza, que eso ha sido mi intención hoy, Señor, hablar de ti. Reina tú en nuestras vidas. Que seamos los magos que venimos a adorarte y que no seamos los Herodes que quieren matarte. Que seamos los que te buscan con un propósito sano. Cuando Jesús nació le buscaron muchos y con muchos motivos. Los magos le buscaron para adorarle, Herodes le buscó para matarle, Juan el Bautista le buscaba para que sus discípulos lo siguiesen, los fariseos para tentarle, los escribas de la ley para preguntarle, los saduceos para ver si caía en algún error. Le buscó Herodes Antipas para ver si hacía algún milagro. Le buscó la mujer sirofenicia para ver si sanaba a su hija. Le buscó la mujer de flujo de sangre para ver si es sanado. Le buscó Jairo para que levantase y sanase a su hija. Le buscó el siervo de un centurión porque su hijo estaba agonizando en fiebre. Le buscó María en medio de una boda para ver si él podía hacer un milagro y que la culpa de los novios fuera quitada. Muchos le buscaron. Le buscó Judas para traicionarle. Pero sin embargo, al que todos le buscaron, Juan dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros venimos a adorarle
y le buscamos a Él para adorarle, somos encontrados por Él porque Él busca adoradores. Cuando le buscas para adorarle, eres encontrado por Él. Te adoramos, Señor. Decía el tío Juan que hoy no había salmistas. ¿Qué tal si terminamos igual con una alabanza? Si se escucha mal, si se oye mal, me lo decís. Vamos a adorar un ratito y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que han oído tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que haga la obra para la cual ha sido enviada hoy. Te ruego por todos los oyentes, ministralos en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu les llene. Invádenos de un amor, de una desesperación por tu presencia, de una pasión intensa. Aviva la llama del don que has puesto en cada uno de nosotros. Una desesperación por tu presencia, una desesperación por buscarte, Señor, tu rostro. Señor, ayúdanos a adorarte, a vivir en adoración. Que la adoración sea una forma de vivir en nuestras vidas. Que no sepamos cuándo terminar, que no sepamos cuándo perfeccionar. Que cada día, Señor, tengamos que ir a tu presencia, adorarte a ti. Recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Llena las vidas de tu Espíritu Santo, a rebosar las vidas en esta noche. Sana las heridas del alma. Acaricia las vidas necesitadas esta noche. Glorifica tu nombre y levanta el nombre de tu Hijo en alto. ¡Aleluya! Ven pronto, papá.
Aleluya. Que Dios os bendiga conquistando corazones. Un abrazo muy fuerte. Adelante, tío Juan.